Amar sin lastimarte, como soltar a quien no te elige. El dolor de amar sin ser elegido. Hay un tipo de amor del que casi nadie habla. Uno que no se muestra en redes. Que no tiene finales felices. Que no es correspondido, pero sigue vivo en silencio. Es ese amor que no hace ruido, pero duele más que cualquier grito. Ese que se queda atrapado en un mensaje que nunca llega, en una conversación que no se da, en un abrazo que solo ocurre en la imaginación. Es ese amor que te hace esperar, aunque no haya promesas. Aunque en el fondo sepas que no hay nada concreto. Aunque tus noches estén llenas de dudas y tus días llenos de excusas para justificar su ausencia. Es ese tipo de amor que te hace quedarte, aunque ya no te estén eligiendo. Que te hace mirar el celular una y otra vez, esperando una señal, una palabra, un pensé en vos. Algo que te devuelva la esperanza, aunque sea por unos minutos. Y no es que no ames. Amás con todo lo que tenés. Amás con entrega, con profundidad, con cuidado. Pero te amás más a vos, o menos. Porque la verdad es que amás, pero no te aman igual. Y no necesitas que te lo digan. Te lo demuestran. Con ausencias. Con silencios. Con planes en los que no estás. Con días en los que desaparecen, y vos te quedás ahí, con el corazón en pausa, esperando. Te lo demuestran cada vez que no te priorizan. Cada vez que no sos parte de su día, de sus decisiones, de su mundo. Cada vez que te convertís en una opción, en una distracción, en un cuando tenga tiempo. Y vos, aún sabiendo todo eso, seguís ahí. Porque el corazón muchas veces se queda, donde la lógica ya se fue hace rato. Y eso te rompe. Porque vos no querés ser un plan B, vos querés ser el Hitch. Querés ser alguien por quien sí se apuesta. Por quien se detienen. Por quien no hay dudas. Este video es para vos. Para el que da todo, aunque no reciba nada claro a cambio. Para el que ama sin medida, esperando que del otro lado, en algún momento, también se animen a sentir igual. Este video es para quien espera. Un mensaje. Una señal. Una mirada distinta. Un gesto que confirme que no está todo en tu cabeza. Para el que se entrega, aunque cada entrega le deje una cicatriz nueva. Para el que, aun con las manos vacías, insiste en quedarse con el alma llena de amor. Este no es un video sobre olvidar. No se trata de forzar el olvido de alguien de un día para otro. No se trata de negar lo que sentís. Ni de juzgarte por seguir ahí, por seguir queriendo. No se trata de esconder el dolor, ni de apagar lo que aún te mueve por dentro. Hoy queremos hablar de otra cosa. De algo más profundo. De soltar con amor. No con odio. No con rabia. No con resignación. Sino con comprensión. Con aceptación. Con el reconocimiento de que diste lo mejor que pudiste, pero eso no fue suficiente para el otro. Y no porque vos seas poco. Sino porque el otro simplemente no supo, no quiso o no pudo verte. Soltar con amor es dejar ir sin dejarte a vos en el camino. Es entender que amar no debería doler tanto. Que el amor sano no se alimenta de ansiedad. Que quien te quiere, te lo demuestra. Te cuida. Te busca. Te elige. Y vos no tenés que seguir quedándote donde no sos elegido. No importa cuánto ames. No importa cuántos recuerdos tengan. No importa cuánto soñaste con un futuro juntos. Si no hay reciprocidad, no hay hogar. Este video es una invitación a volver a vos. A dejar de esperar lo que no llega. A soltar sin romperte. A honrar lo que sentiste, pero a elegirte más. Porque tu corazón no está hecho para vivir mendigando amor. Está hecho para ser amado de verdad. Cuando el amor no es recíproco. No hay nada más desconcertante que amar a alguien que no te elige.
Porque no es un rechazo directo. No es un no rotundo. No es una despedida clara. Es algo mucho más difuso. Más difícil de identificar. Más doloroso de aceptar. Es ese espacio donde pareciera que hay algo, pero nunca termina de ser. Donde hay palabras bonitas, pero pocos hechos. Donde hay presencia a ratos, pero ausencia cuando más necesitas que estén. Y eso te confunde. Porque vos sí estás. Vos sí amás. Vos sí entregás todo lo que tenés, sin medidas. Y aún así, algo falta. Entonces empezás a preguntarte: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta que no ven en mí lo que yo veo en ellos? ¿Por qué no soy suficiente para que me elijan como yo los elijo a ellos? Y esa duda empieza a habitarte. Se mete en tu autoestima. Te atraviesa como una sombra en el pecho. Y sin darte cuenta, comenzás a transformarte. A editarte. Cambias la forma en que hablas, en que actúas, en que sentís. Todo para intentar ser más adecuado, más agradable, más fácil de amar. Te volvés paciente, aunque te duela. Comprensivo, aunque te falten explicaciones. Flexible, aunque estés rompiéndote por dentro. Empezás a justificar lo que no deberías justificar, los vacíos, las ausencias, las excusas, las contradicciones. Y te mentís a vos mismo. Te decís que es solo una etapa, que ya va a cambiar, que seguro tiene miedo de sentir. Y mientras tanto, vos esperás. Esperás ese día donde te elijan sin dudas. Ese mensaje que confirme que no estabas imaginando cosas. Esa mirada que diga sí, también te amo. Pero ese día no llega. Y si llega, llega a medias. Con condiciones. Con vacíos. Con frialdad. Y en el fondo lo sabés. Sabés que estás dando más de lo que recibís. Que estás apostando solo. Que estás poniendo todo en alguien que ni siquiera se está quedando. Y aún así, te cuesta soltar. Porque también hay momentos lindos. Hay risas, hay conexión, hay recuerdos. Y esos momentos se sienten tan reales, que es fácil olvidar todo lo demás. Pero el problema no es lo que pasó. Es lo que no pasó. Lo que esperabas que pase. Lo que soñaste. Lo que te imaginaste. Lo que deseabas con el alma, y nunca llegó. Y eso duele. Duele profundamente. Porque el corazón no entiende de lógica. El corazón se aferra. Sigue apostando. Sigue creyendo. Pero el amor real, el que te mereces, no te hace preguntarte constantemente si sos suficiente. No te obliga a adaptarte hasta desaparecerte. No te deja vacío después de cada entrega. El amor recíproco no te transforma en una versión que no sos. Te expande. Te sostiene. Te elige. Y si hoy estás en una historia donde das todo, y no recibís lo mínimo, quizás no es porque no vales. Quizás es porque esa persona nunca estuvo lista para recibir tanto. Y vos no tenés que seguir achicándote para caber en su mundo. Vos necesitas recuperar el tuyo. Volver a vos. La dependencia emocional disfrazada de amor. Muchas veces, lo que sentimos no es amor. Aunque lo parezca. Aunque lo sintamos en el cuerpo como si lo fuera. Aunque el apego sea tan fuerte, que nos convenzamos de que sí. Pero no lo es. Porque a veces, lo que llamamos amor, es miedo. Un miedo profundo, silencioso, incómodo. Uno que no siempre reconocemos, pero que está ahí. Atrás de cada mensaje que esperamos con ansiedad. Atrás de cada vez que aguantamos algo que no deberíamos. Atrás de cada vez que nos traicionamos para no perder al otro. Es el miedo a quedarte solo. A que nadie más te vea como esa persona te vio aunque fuera por poco tiempo.
A que nadie más te vuelva a tocar el alma como ella o él lo hizo. Miedo a que si soltas, no vuelva a aparecer nada parecido. Y entonces, en lugar de elegir con libertad, te aferrás con desesperación. Te aferrás porque pensás que soltar sería perder algo valioso. Aunque eso valioso te esté lastimando. Aunque te tengas que doblar para sostenerlo. En lugar de soltar, justificás. Inventás razones. Explicaciones. Te decís que todos tenemos heridas. Que nadie es perfecto. Que hay que ser paciente. Y sí, hasta cierto punto. Pero cuando justificas lo que te hace mal, cuando pones excusas para lo que te quiebra, cuando maquillas el abandono con palabras como tiene miedo de amar, ya no es amor. Es una necesidad disfrazada. Es una carencia no resuelta. Y ahí aparece la dependencia emocional. Esa que se cuela sin pedir permiso. Esa que te hace pensar que eso poco que recibís es lo mejor que te puede pasar. Que si lo dejas ir, te vas a quedar sin nada. Y no es cierto. Pero lo creemos. Porque cuando falta el amor propio, cuando estamos desconectados de nuestro valor, aceptamos menos de lo que merecemos. Aceptamos migajas. Nos conformamos con ser parte de la vida de alguien, aunque sea desde un rincón. Y eso no es amor. El amor no debería doler así. No debería hacerte sentir pequeño. No debería ponerte a competir con tu dignidad. No debería transformarte en alguien que tiene que rogar por lo básico. Porque si tenés que pedir atención, si tenés que suplicar por un mensaje, por tiempo, por afecto, por cuidado, entonces no es amor. Es una negociación emocional. Y el amor no se negocia. El amor se ofrece, se comparte, se elige. Libremente. Mutuamente. Con respeto. Vos no viniste a este mundo a convencer a nadie de quedarse. No viniste a venderte emocionalmente. No viniste a rebajarte para encajar en un espacio que no fue hecho para vos. Vos no viniste a negociar tu dignidad. Viniste a amar, sí. Pero primero, a amarte. Y desde ahí, a construir vínculos donde no tengas que rogar por lo que debería ser natural, el cuidado, la presencia, el cariño, la elección diaria. Y si hoy estás en una historia donde te sentís menos, donde te estás perdiendo a vos mismo, donde no hay reciprocidad ni paz, no estás amando. Estás dependiendo. Y reconocerlo es doloroso. Pero también es el primer paso para volver a casa. Para volver a vos. El autoengaño y las esperas sin fin. Cuando cambie, todo va a estar mejor. Seguro tiene miedo de sentir. Está confundido, pero en el fondo me quiere. Necesita tiempo, y yo sé esperar. Es así con todos, no solo conmigo. Lo va a entender cuando se dé cuenta de lo que valgo. ¿Te suenan estas frases? Seguramente sí. Porque todos, en algún momento, nos las dijimos. Como una manta para cubrir el frío del vacío. Como una forma de aferrarnos a algo, cuando la realidad ya no nos abraza. Nos convertimos en narradores de una historia que no existe. Y lo hacemos con amor, con esperanza, y con miedo. Porque aceptar lo que es y no lo que imaginamos a veces duele más que seguir esperando. Entonces nos inventamos una versión alternativa de la realidad. Una donde todo mejora. Donde esa persona cambia. Donde se da cuenta. Donde finalmente nos elige como tanto deseamos. Y mientras tanto, vivimos del quizá. De lo que podría ser. De lo que aún no pasó. De lo que muy dentro sabemos que tal vez nunca va a pasar. Nos aferramos a migajas con la esperanza de que algún día nos den el pan entero. Pero la verdad es que el amor no debería ser una apuesta. No debería ser una ruleta emocional. No debería doler más de lo que abraza. El amor no debería construirse sobre ilusiones.
sobre posibilidades, sobre suposiciones, sobre cuando mejore, cuando se dé cuenta. El amor debería ser una elección clara, libre, mutua. Un sí sin titubeos. Una presencia que no te haga dudar cada noche si estás en el lugar correcto. Pero cuando eso no llega, cuando solo uno entrega, cuando uno espera y el otro simplemente no aparece del otro lado, llega el autoengaño. Y el autoengaño te hace quedarte esperando, postergando tu paz, diluyendo tu amor propio en justificaciones que no se sostienen, aferrándote a la idea de que, con el tiempo, las cosas se acomodan. De que si das más, si tenés más paciencia, si te tragas un poco más tus emociones, todo va a cambiar. Pero lo que no se elige hoy, difícilmente se elija mañana. Y esperar indefinidamente a alguien que no te elige, es como estar en una estación de tren vacía. Parado. Quieto. Esperando. Esperando un tren que ya pasó. O que nunca llegó. O que ni siquiera tenía pensado frenar por vos. Y cada día que esperás ahí, con el corazón en las manos, no solo no llega el tren. También te perdés la oportunidad de tomar otro. Uno que tal vez sí te lleva a donde soñás. Uno donde sí te esperan. Donde sí sos prioridad. Donde no tenés que explicar por qué querés ser amado bien. Porque mientras más esperas lo que no es, más lejos te pones de lo que sí podría ser. Y eso también es perderte. Perder tiempo, energía, autoestima, y, a veces, la fe en vos. Y vos no viniste a esta vida para quedarte esperando. Viniste para vivir. Para ser elegido con ganas. Para ser amado con presencia. Para caminar a la par, no detrás. Para compartir el viaje, no quedarte mirando como otros pasan mientras vos seguís ahí. Amarte más a vos que a tu idea del otro. Soltar a quien no te elige no es un acto de rebeldía. No es orgullo. No es rencor. Y mucho menos, egoísmo. Soltar a quien no te elige es un acto de amor propio. Un acto que a veces duele, pero que también te rescata. Te devuelve a vos. A tu dignidad. A tu centro. A tu verdad. Es decir, con toda la ternura posible, te amo, pero me elijo a mí. Te quise, pero no puedo seguir rompiéndome para que te quedes. No puedo seguir bajando mi luz para que no te incomode. No puedo seguir achicándome para caber en tus dudas. Y eso no significa que no haya amor. Significa que ahora el amor empieza por vos. Porque muchas veces, lo que más nos cuesta soltar no es a la persona en sí, sino la idea que construimos de esa persona. Nos enamoramos de un potencial, de un podría ser, de un futuro imaginado, de las versiones que proyectamos con los ojos cerrados y el corazón abierto. Nos aferramos a gestos que fueron pasajeros, a palabras bonitas que no se sostuvieron con acciones, a momentos que existieron, pero que no fueron suficientes. Y entonces, cuando todo empieza a desmoronarse, lo que se rompe no es solo el vínculo, sino el castillo que habíamos construido en la mente. Y eso cuesta. Porque no se llora solo por la persona, se llora por todo lo que esperábamos que fuera. Por lo que no pasó. Por lo que nunca llegó. Por lo que imaginamos juntos y jamás se volvió real. Y ahí te encontrás frente a una elección. Una de las más difíciles, pero también más importantes. Seguir esperando que esa persona cambie. Que se dé cuenta. Que sane. Que crezca. Que te vea. Que te elija. O empezar a cambiar vos. Volver a vos. A tus límites. A tus sueños. A tu verdad. A tu paz. Porque podés esperar toda la vida que alguien cambie, pero en ese tiempo, también podés perderte. Podés dejar de reconocerte en el espejo. Podés terminar tan desgastado que ya no sepas ni lo que mereces.
Y vos no estás en esta vida para esperar eternamente. Estás para elegirte. Para dejar de vivir en la idea del otro ideal y empezar a habitar la realidad del yo real. El que siente. El que merece. El que ya no quiere mendigar amor. Soltar no siempre es olvidar. No siempre es cerrar por completo. A veces, soltar es simplemente aceptar que esa historia no va más, que esa persona no es como pensabas, que ese amor no es el que tu alma necesita para florecer. Y cuando lo aceptas, cuando finalmente lo ves con los ojos abiertos, ahí empieza la verdadera transformación. Ahí empieza tu regreso. Tu reconstrucción. Tu renacer. Y es entonces cuando entendés que amarse más a uno mismo que a la idea del otro no es una derrota. Es una victoria silenciosa, pero poderosa. La que marca el comienzo de un amor que sí te va a sostener, el tuyo. El duelo de un amor no correspondido. Soltar duele. Duele profundo. Duele en el cuerpo, en el pecho, en el alma. Porque no solo estás dejando ir a una persona, estás dejando ir una historia que imaginaste, una versión de vos que vivía dentro de ese vínculo, un futuro que ya no va a ser. Soltar es aceptar que ese nosotros que soñaste, ya no va a suceder. Y eso es una pérdida real. Una muerte simbólica. Y como toda pérdida, merece ser llorada. No importa si fue una relación larga o corta, oficial o secreta, correspondida a medias o simplemente unilateral. Lo que sentiste fue verdadero. Y ahora que se termina, también necesita su proceso. Su duelo. Y sí, vas a extrañar. Vas a mirar el celular con la esperanza de un mensaje. Vas a repasar recuerdos. A veces con nostalgia. A veces con rabia. A veces con una mezcla rara que no sabes cómo nombrar. Vas a tener días en los que quieras volver. Días en los que todo parezca un error. En los que te preguntes, ¿y si exageré? ¿Y si ahora sí iba a cambiar? ¿Y si estaba empezando a elegirte, justo cuando decidiste irte? Esa duda va a aparecer. Es parte del proceso. No significa que te equivocaste. Significa que fuiste humano. Que amaste de verdad. Y que lo estás procesando como podés. No te castigues por sentir. No te apures a superarlo. No te exijas estar bien cuando por dentro todavía estás reconstruyéndote. El duelo no tiene tiempos exactos. Ni reglas fijas. Cada uno lo vive a su manera. Y en tu caso, va a doler en capas, la del amor perdido, la de la ilusión que se fue, la del yo que había dentro de esa historia, y que ahora busca volver a casa. Pero también quiero que sepas esto, del otro lado del duelo hay algo hermoso que te espera. Libertad. La libertad de no seguir peleando internamente con lo que sabías, pero no querías aceptar. La libertad de no estar más en guerra con vos. De no vivir en contradicción. De dejar de justificar lo que te dolía. De poder cerrar los ojos y volver a escucharte. Y ahí, cuando el silencio deja de doler, cuando la ausencia ya no pesa, aparece otra cosa. Paz. La paz de no estar más atado a algo que no era para vos. La paz de empezar a hacer espacio para algo nuevo. Para vos mismo. Para tu voz. Para tus sueños. Para tu forma de amar, sin sacrificio constante. Y con esa paz, llega la ternura. La ternura de reencontrarte. De mirar atrás con compasión. De agradecer lo que fue, de honrar lo que sentiste, pero también, de decirte, ya está. Porque el duelo no se trata solo de llorar una pérdida. Se trata también de abrir la puerta a lo que puede florecer después. Y eso empieza por vos. Reconstruirte desde el amor propio. Después de soltar, llega el momento más importante. El que muchos no muestran.
El que no tiene finales de película ni frases virales. El que no es rápido ni sencillo, pero que cambia todo desde adentro. Después de soltar, empieza el verdadero camino. Volver a vos. Volver a quererte sin condiciones. Volver a recordar tu valor más allá de que alguien lo haya visto o no. Volver a confiar en tu intuición, esa que a veces callaste para no incomodar, para no perder, para no quedar solo. Volver a vos es mirarte al espejo con otros ojos. Con más ternura. Con más paciencia. Con más humanidad. Es dejar de hablarte con dureza y empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Porque no estás roto. No estás fallado. No sos difícil de amar. No fuiste demasiado. Simplemente, esa persona no fue capaz de darte lo que necesitabas. Y eso no te hace menos. Te hace más fuerte, más sabio, más consciente. Porque te dolió, pero aprendiste. Porque te caíste, pero te levantaste. Porque te quedaste demasiado, pero un día tuviste el coraje de decir basta. Y eso vale muchísimo más que cualquier final feliz ficticio. Reconstruirte desde el amor propio no es volver a ser el de antes. Es convertirte en alguien nuevo. Más completo. Más libre. Más alineado con vos mismo. Es sanar las partes que callaste, las que minimizaste, las que abandonaste por priorizar a otro. Es mirarlas de frente, sin miedo, y decirles, perdón por haberte dejado en segundo plano. Gracias por sostenerme cuando yo mismo no podía. Volver a vos es perdonarte por haberte quedado más tiempo del necesario. Pero también es agradecerte por el coraje de haberte ido, aunque te temblaran las manos, aunque tuvieras el corazón roto, aunque aún sintieras amor. Porque soltar no significa que dejaste de amar. Significa que empezaste a amarte más a vos. Y cuando eso pasa, algo en vos cambia para siempre. Ya no aceptas lo mismo. Ya no necesitas perseguir a nadie. Ya no te desesperas por encajar. Ya no dudas tanto de tu valor. Porque ahora sabes. Sabes lo que mereces. Sabes lo que querés. Y sobre todo, sabes que vos mismo podés darte lo que antes esperabas de otro. Y desde ahí, recién desde ahí, podés volver a amar. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Amar sin lastimarte. Amar no debería doler así. No debería sentirse como una lucha diaria. No debería implicar tener que demostrar todo el tiempo que mereces ser amado. Amar no debería ser agotador. No debería llenarte de ansiedad. No debería hacerte vivir con el corazón en la garganta, esperando una respuesta, un gesto, una presencia que nunca llega del todo. No deberías tener que mendigar afecto. No deberías tener que explicarte una y otra vez. No deberías tener que perseguir a alguien para que te vea, para que te elija, para que entienda tu valor. Porque si tenés que insistir para ser visto, entonces no estás siendo elegido. Y vos no viniste a esta vida para mendigar amor. Viniste a compartirlo. Viniste a construirlo de a dos, con alguien que también tenga ganas de quedarse. Vos mereces un amor que no te haga dudar de vos. Un amor que no te ponga en jaque todos los días. Un amor que te dé paz, no tormenta. Que te sostenga, no que te desarme. Que no se sienta como una montaña rusa emocional, sino como un hogar donde puedas respirar. Mereces un amor que no tengas que justificar. Que no necesite 1000 explicaciones. Que no se base en promesas vacías, sino en presencia real. Mereces un amor claro. Recíproco. Cálido. Presente. Y si hoy, todavía no lo encontraste afuera, si todavía no llegó, si lo que tenés cerca no se parece a eso, que al menos empiece en vos. Porque vos también sos un lugar donde puede habitar el amor. Y cuando empezás a amarte con profundidad,
cuando empezás a tratarte como tratás a quien más querés, algo cambia. Ya no aceptás migajas. Ya no te conformás con lo mínimo. Ya no sentís que tenés que forzarlo todo para ser querido. Porque entendés que el amor no tiene que doler. Que el amor no es sacrificio constante. Que el amor, cuando es verdadero, te hace bien. Y ahí es cuando soltar deja de ser un castigo. Deja de ser pérdida. Deja de ser derrota. Soltar se convierte en un acto de libertad. En una declaración de amor a vos mismo. En un camino que te devuelve la paz, la claridad, la fuerza. Y sí, también la esperanza. La esperanza de que un día, cuando estés listo, cuando hayas sanado, cuando ya no estés esperando, el amor te encuentre. Pero esta vez, que te encuentre completo. Que te encuentre eligiéndote. Que te encuentre firme en vos. Y que no te lastime. Sino que te acompañe. Gracias por llegar hasta acá. Este no fue solo un video. Fue un abrazo. Un espejo. Un espacio seguro. Si sentís que este mensaje puede ayudar a alguien más, compartilo. Y si sentís que necesitas volver a escucharlo algún día, volvé. Este lugar es tuyo. Porque amar sin lastimarte sí es posible. Y todo empieza, por vos.